Alguien golpeó 2 veces en la puerta de la oficina. Mateo Soto, sin apartar la vista del monitor de la computadora donde estaba llenando algunos documentos, trató de gritar lo más fuerte posible, «Pasa», para que se le pudiera escuchar más allá de la puerta. La persona que golpeaba claramente escuchó la respuesta del doctor, porque inmediatamente después, la puerta se abrió y entró un hombre en la oficina. Lucía bastante respetable con un traje azul oscuro y caro que combinaba bien con una corbata roja y una camisa blanca como la nieve. Este hombre delgado y de cabello claro parecía tener alrededor de 35 años. Su nombre era Pedro Jiménez y al entrar en la oficina con una chaqueta cálida doblada en sus manos, saludó al doctor. «Hola Mateo», dijo Pedro, tomando asiento frente al doctor. «Vine a preguntar por mis resultados de análisis. ¿Están listos?» «Pedro, hola», el doctor asintió, aún sin apartar su atención del monitor. «Espera un momento. Coloca tu chaqueta en el perchero», indicó señalando hacia el perchero detrás del paciente. Pedro colgó su pesada chaqueta de invierno en el perchero y casi se cae. «De acuerdo, Pedro», dijo el doctor, desviando toda su atención al escritorio para buscar los documentos, esta vez en forma impresa. «¿Tus resultados de análisis, dónde están?» Comenzó a ordenar algunas pilas mientras el paciente se sentaba de nuevo en su lugar. «De acuerdo», dijo Pedro tranquilamente, observando muy atentamente cada movimiento de Mateo Soto. «De acuerdo, aquí vamos», el doctor se humedeció los labios. «Pedro Jiménez, vamos a ver qué hemos encontrado». «Realmente espero que no hayan encontrado nada», Pedro dijo con un toque de ironía. El paciente sintió que varios segundos de silencio del doctor se convirtieron en horas. «De acuerdo, Mateo», se sentó Pedro con un suspiro. «Pedro, ahora te diré tu diagnóstico», dijo el doctor, luciendo muy ocupado, tratando de leer rápidamente numerosos términos médicos del documento para combinarlos en un resultado. Escaneó rápidamente el papel, haciendo que Pedro se preocupara aún más en una anticipación ansiosa. «De acuerdo, Pedro», finalmente dijo el doctor, desviando su atención del monitor al escritorio para encontrar los documentos en forma impresa. «Viniste a nosotros porque te quejabas de dolor en el hígado, ¿es eso correcto?» «Bueno, lo más probable es que sea el hígado», Pedro respondió, colocando su mano izquierda en el lado derecho de su torso bajo las costillas. «Justo aquí, en algún lugar». «¿Y qué otros síntomas tuviste?» «¿De qué más te quejaste?», preguntó el doctor. Pedro comenzó a recordar los síntomas que lo llevaron a buscar ayuda en esta clínica prestigiosa y costosa. «Bueno, náuseas, vómitos», comenzó a enumerar. En general, no tenía apetito. «Así que Mateo», dijo el doctor, apartando la hoja de papel y mirando los resultados de los análisis. «Tengo una impresión muy mezclada. Dime, ¿has notado recientemente que, por ejemplo, has perdido mucho peso?» «Sí, lo he notado», dijo Pedro tensamente. «¿Qué pasa?» El doctor se inclinó ligeramente hacia adelante, entrelazando los dedos y dijo con cierto pesar indefinido: «Pedro, he revisado tus resultados de análisis. Ahora, has enumerado los síntomas con los que viniste a nosotros». Hizo una breve pausa, creando un momento de silencio. «Sabes, a veces incluso los instrumentos y programas más precisos pueden cometer errores, y en tu caso, sinceramente espero que estén equivocados». «Mateo, no andes con rodeos», interrumpió Pedro en tono serio. «¿Qué pasa con mis resultados de análisis? ¿Cuál es el diagnóstico?» «Pedro, tengo que informarte que tienes cáncer de hígado», dijo el doctor. «Según los análisis, no diría que es muy grave. Pero hay razones para preocuparse, por supuesto». Pedro Jiménez dejó de escuchar al doctor después de conocer su diagnóstico. El mundo se volvió completamente del revés, perdió todos sus colores y se volvió gris oscuro. Todo esto sucedió en un segundo, en un solo momento. El hombre simplemente se quedó paralizado, mirando fijamente un punto y casi sin moverse.
Toda la energía que había en su cuerpo se precipitó hacia su cabeza y se disipó inmediatamente. En solo unos segundos, el hombre perdió toda la fuerza para hacer cualquier cosa. Ahora solo pensaba en una cosa: ¿por qué? ¿Por qué esta enfermedad lo afectó a él? Cuidaba muy bien de su salud, nunca bebía ni fumaba, hacía ejercicio en el gimnasio y seguía una dieta equilibrada. Cada año y medio, se sometía a exámenes en las clínicas más decentes y caras del país, gracias a las posibilidades que tenía. Pedro siempre se cuidaba y trataba de considerar cada pequeño detalle, desde la última mota de polvo en su apartamento hasta la humedad reducida en el aire. Lo único que Pedro no pudo sacrificar por su salud fue el trabajo, tal vez esa era su única debilidad. Trabajaba mucho y trató de cambiar completamente al modo nocturno porque durante este oscuro pero verdaderamente encantador y hermoso momento del día, su mente estaba más activa. La transición al modo nocturno también fue influenciada por el hecho de que la oficina principal de su empresa, donde aparecía regularmente 4 veces al mes, estaba en una zona horaria diferente. Pedro logró configurar su propio negocio para que funcionara sin su presencia constante y aprovechando esto, cumplió su viejo sueño de mudarse al norte. Este lugar siempre lo atrajo y a menudo soñaba con mudarse a este lugar nevado. Resultó que cuando era de día en la ciudad donde estaba su empresa, para él ya era tarde en la noche. Pero hay razones para preocuparse, por supuesto. Pedro Jiménez dejó de escuchar al doctor después de conocer su diagnóstico. El mundo se volvió completamente del revés, perdió todos sus colores y se volvió grisáceo. Todo esto ocurrió en un segundo, en un solo momento. El hombre simplemente se quedó congelado, mirando fijamente un punto y casi sin moverse. Toda la energía que había en su cuerpo se precipitó hacia su cabeza y se disipó inmediatamente. En solo unos segundos, el hombre perdió toda la fuerza para hacer cualquier cosa. Ahora solo pensaba en una cosa: ¿por qué? ¿Por qué esta enfermedad lo había afectado a él? Se cuidaba muy bien de su salud, nunca bebía ni fumaba, hacía ejercicio en el gimnasio y seguía una dieta balanceada. Cada año y medio, se sometía a exámenes en las clínicas más decentes y caras del país, gracias a las posibilidades que tenía. Pedro siempre se cuidaba y trataba de considerar cada detalle, desde la última mota de polvo en su apartamento hasta la humedad reducida en el aire. Lo único que Pedro no podía sacrificar por su salud era el trabajo, quizás esa era su única debilidad. Trabajaba mucho e intentaba cambiar completamente al modo nocturno porque durante este oscuro pero verdaderamente encantador y hermoso momento del día, su mente estaba más activa. La transición al modo nocturno también fue influenciada por el hecho de que la oficina principal de su empresa, donde aparecía regularmente 4 veces al mes, estaba en una zona horaria diferente. Pedro logró establecer su propio negocio para que funcionara sin su presencia constante, y aprovechando esto, cumplió su sueño de mudarse al norte que había tenido desde hacía mucho tiempo. Este lugar siempre lo atrajo y a menudo soñaba con mudarse a este lugar nevado. El doctor tomó nuevamente el papel con los resultados de los análisis del paciente. Miró cuidadosamente hacia abajo y respondió: sí, los hay. El tratamiento puede ser costoso y prolongado, pero puedes recuperarte. En tu caso, lo principal es no demorar. Como si ignorara a Mateo, Pedro murmuró: sabes, Mateo, puede haber muchas razones, como el abuso de alcohol, por ejemplo. En ese momento, Pedro le dio a Mateo una mirada muy amenazante. Abuso de alcohol, repitió separadamente. Bueno, sabes, esta razón está destacada como una de las principales. Estás loco, Mateo. El hombre comenzó a gritar. No pudo contener sus emociones. Todos los pensamientos que habían aparecido en su cabeza durante el último minuto, este vaso extremadamente sobrecargado no pudo soportarlo y estalló. Nunca he bebido en mi vida, continuó Pedro. Siempre cuidé mi salud y seguí una dieta. Ni siquiera podría pensar en empezar a beber. ¿Y ahora estás diciendo que tengo cáncer porque soy alcohólico? ¿Estás loco? Pedro, cálmate, por favor siéntate, dijo el doctor con cautela.
Tus emociones están dominando tu sentido común en este momento. Por favor, tranquilízate y hablemos con calma. No tengo la intención de hablar contigo. Pedro se levantó bruscamente de la silla, tomó su chaqueta del perchero y caminó hacia la puerta. Luego, volteándose, se dirigió a Mateo. Creo que entiendo. Me diste un diagnóstico falso para extorsionarme dinero por tratamiento. Pensaste que podrías pescar un pez grande, pero no conseguirás nada. Y cerrando la puerta de golpe, salió de la oficina del doctor. Augusta, no sé qué hacer, el hombre casi lloraba. Pedro, cálmate, respondió su esposa Augusta, sentándose a su lado y acariciándole suavemente la espalda. No es nada grave. Solo querían estafarte por dinero en esa clínica. Ve a otra. No tienes cáncer, Pedro. Ellos son unos estafadores. Augusta, pero ¿y si lo tengo? Se giró y miró a su esposa. Ante él estaba una mujer excepcionalmente hermosa que ya tenía más de 30 años pero se veía muy bien, al igual que su esposo. Ella seguía una dieta de alimentación adecuada, visitaba regularmente el gimnasio y siempre se cuidaba. En parte, el estatus de Augusta dictaba estas reglas, era la esposa de un hombre conocido y bastante rico, y aparecer con él en público requería que fuera realmente bella. Había sido invitada a sesiones de fotos para varias revistas más de una vez, y casi siempre sus fotos estaban en las portadas. Ella, de acuerdo con su estatus, usaba cosméticos caros y siempre elegía ropa de marca prestigiosa para sí misma. Pero en casa, podía permitirse usar ropa regular sin maquillaje. Pedro, cálmate, dijo, mirando a su esposo con sus hermosos ojos marrones. Honestamente, creo que solo querían sacarte dinero, eso es todo. Estoy completamente de acuerdo contigo en ese sentido. Si tienes tanto miedo, ve a otra clínica y hazte revisar allí. Augusta, ¿y si confirman que también tengo cáncer? De todos modos, no creo que puedas superarlo. Siempre has sido muy decidida y persistente, y aunque estés enferma, podrás superar esta dolencia, y yo te ayudaré con ello. De verdad, Pedro miró a su esposa con la misma mirada desesperada. Por supuesto, Pedro, sus hermosos labios simétricos y glamorosos se extendieron en una sonrisa amable y sincera. Augusta estaba lista para apoyar a su esposo en todo, al menos así parecía en ese momento. Se conocieron cuando Pedro decidió urgentemente reemplazar a varios empleados en su empresa. Su negocio se basaba en la venta de electrodomésticos y tenía varias tiendas grandes alrededor de la capital. Como resultó entonces, el dinero que la dirección y los principales accionistas de la empresa, incluido Pedro mismo, decidieron asignar para comprar un lugar y abrir una nueva sucursal con una gran área en un centro comercial importante, de alguna manera desapareció. Hubo largas disputas con el departamento de contabilidad de la empresa porque la cantidad asignada era bastante grande, pero a lo largo del camino, donde se suponía que se dividiría en varias partes y se dirigiría a los propietarios del centro comercial, al contratista que estaba haciendo la renovación en la nueva sucursal y otras necesidades, resultó ser significativamente reducido. La empresa enfrentó un agujero financiero significativo y la dirección necesitaba descubrir quién se había llevado el dinero. Durante las extensas investigaciones, se reveló que uno de los subdirectores, quien fue designado intencionalmente para el nuevo punto de venta minorista, tenía lazos familiares con el contador principal, y simplemente se dividieron el dinero. Se convocó a una reunión urgente de accionistas y decidieron que tales cosas no debían repetirse. Se hicieron cambios urgentes en el personal de la empresa y se contrataron nuevos empleados. En la cabeza del departamento de contabilidad había una mujer aparentemente discreta que siempre trabajaba diligentemente, era educada con la dirección de la empresa y cumplía sin objeciones todas las tareas. Pedro decidió que empleados así merecían ser recompensados, así que le otorgó un bono a la joven. Ella realmente trabajaba bien, nunca se quejaba de las condiciones laborales y no robaba ni un centavo, como a menudo sucede en un entorno laboral. Ellos tuvieron una aventura. Pedro comenzó a mostrar signos de atención hacia Augusta.
Ella rápidamente lo captó y comenzó a corresponderle. Después de 1 año y medio de relación, la joven pareja se casó. Augusta estaba muy feliz en su boda y pudo elegir un vestido de novia muy caro para sí misma, ya que Pedro la nombró como contadora principal y aumentó significativamente su salario. La pareja tuvo una boda verdaderamente lujosa, invitaron a todos sus amigos y familiares cercanos. A la salida del registro civil, un largo limusina blanca esperaba a los recién casados y el conductor les entregó una jaula con palomas blancas. Pedro y Augusta dejaron volar las aves, se besaron una vez más y se dirigieron al salón de restaurante alquilado por el novio para celebrar este evento solemne. Bien, ahora quiero estar solo. El esposo apartó la mirada de su esposa y miró hacia algún lugar en el suelo. Creo que iré a mi oficina. Está bien, querido, respondió Augusta. Cuídate. El hombre dejó la sala de estar y se dirigió a su oficina. La oficina era bastante minimalista, exactamente como Pedro la había imaginado durante su configuración. Era una habitación relativamente pequeña con ventanas panorámicas que daban a la ciudad cubierta de nieve. Pedro se sentó junto a la ventana de espaldas a ella, y el escritorio en el que solía trabajar estaba frente a la entrada de la habitación. A Pedro no le gustaba que alguien se parara o caminara detrás de él mientras trabajaba, le estresaba y le impedía concentrarse en el trabajo porque pensaba que alguien que estuviera detrás de él podría mirar su trabajo, robar algo o hacer algo más. Era a un nivel subconsciente, por supuesto, ya que no invitaba a personas desconocidas y no verificadas a su apartamento, especialmente a su oficina. Pero incluso en lo más profundo de su alma, los temores a la competencia aún resonaban fuertemente. Pedro llegó a esta conclusión, se esforzaba al máximo por ocultar su trabajo hasta que finalmente lo completaba para que nadie pudiera espiar y robar algo. Sobre la mesa gris sencilla, no había nada excepto una laptop y un organizador medio vacío. A los lados, a la izquierda y derecha del espacio de trabajo, había algunas estanterías que, al igual que el organizador sobre la mesa, estaban medio llenas de libros variados. Por la noche, Pedro encendía la iluminación en la oficina, controlada por un mando a distancia colocado justo en el organizador. La luz era de un tono naranja amarillo muy suave para que él pudiera relajarse al máximo y concentrarse en el trabajo, sentado en una cómoda silla ergonómica de color gris oscuro. Pedro se recostó y comenzó a mirar el techo. No deseaba nada en absoluto. Normalmente, si se saltaba el desayuno por la mañana, ansiaría un refrigerio un par de horas después, pero hoy era una excepción. No había comido desde la mañana y ahora parecía que nunca más tendría hambre. El mundo había perdido completamente sus colores, volviéndose sombrío. No sentía ganas de llorar ni de gritar en todo el apartamento. La capacidad de resiliencia ante situaciones desafiantes o momentos de angustia que había desarrollado a lo largo de los años le ayudaba con eso. Pero en este caso, cuando se dio cuenta de que las metástasis podrían extenderse por todo su cuerpo en cualquier momento, incluso su bien desarrollada resistencia al estrés apenas podía hacer frente. En un instante, parecía perder el deseo de vivir, la apatía, el cansancio que había ignorado anteriormente y una pérdida de sentido en la vida que antes desconocía ahora se apoderaban de la mente de Pedro. Él había intentado no permitir que esos sentimientos persistieran en su mente por mucho tiempo antes, pero ahora no tenía ningún otro sentimiento en absoluto. Así que había estado sentado durante aproximadamente 1 hora, dándose cuenta gradualmente de que necesitaba recomponerse, la acción y el constante reflexionar sobre la situación no llevarían a nada bueno. Una semana pasó. Durante este tiempo, Pedro y su esposa Augusta buscaron en Internet una clínica con buenas calificaciones y reseñas, con el objetivo de no caer víctimas de estafadores. Sí, ellos sinceramente creían que Mateo Soto era simplemente un estafador, intentando lucrarse de un cliente adinerado dándole un diagnóstico equivocado. La familia intentaba encontrar una clínica adecuada lo más rápido posible. Miraron opciones privadas y caras para evitar encontrarse nuevamente con este fraude. Finalmente, Pedro encontró una, pero la clínica no estaba ubicada en la ciudad,
estaba en otra parte del país y tuvieron que tomar un vuelo para llegar allí. El hospital privado, especializado en el diagnóstico de enfermedades oncológicas, parecía adecuado en cuanto a las reseñas de los clientes. Sin embargo, el costo del examen solo era bastante significativo para la familia. Quizás deberíamos buscar otra opción, sugirió Augusta cuando Pedro le mostró la opción elegida en línea. Es demasiado caro y lejos, ¿no crees?, preguntó ella. Pedro la miró con una expresión poco clara y algo indignada. No encontramos ni una sola clínica decente aquí, dijo. Una reseña dice que el personal se comporta inapropiadamente con los pacientes, otra cobra de manera irrazonable y la tercera no tiene reseñas normales en absoluto. Yo puedo estar allí en cualquier momento, respondió Pedro con entusiasmo. Lo más pronto disponible, dijo la chica y Pedro oyó el sonido de las páginas volteándose en un cuaderno. Pasado mañana a las 2 de la tarde, ¿te va bien? Sí, perfecto, exclamó Pedro. Ya había comenzado a anticipar que tendría que esperar mucho tiempo para visitar esta clínica, pero como resultó, no debería haberse preocupado. Entonces está bien, te agendaré. Cuando llegues, personalmente te recibiré y hablaremos sobre tu situación, confirmó Toya. Maravilloso, Toya, exclamó Pedro, abrumado de alegría por la oportunidad de salvar su vida. Muchas gracias. Gracias. Adiós, todo lo mejor, dijo Toya con un tono relajado, y Pedro colgó el teléfono. Colocándolo sobre la mesa, se alegró sinceramente de que pasado mañana comenzaría activamente el tratamiento para su recientemente identificado padecimiento. Ya no había esa apatía y fatiga pronunciadas, por el contrario, la realización de que su salud y, lo más importante, su vida estarían en manos confiables le dio energía adicional, alegría y la felicidad ordinaria de un ser humano. Augusta prácticamente corrió fuera de la oficina y se dirigió hacia la cocina. Llamé a esa clínica. Voy a volar allí pasado mañana para una consulta con el médico. ¡Guau!, exclamó su esposa en respuesta. Felicidades, Pedro. Lo abrazó de nuevo. ¿Cuánto costará el tratamiento? Pedro y Augusta se quedaron desconcertados. Dijeron que el costo es individual cada vez, dependiendo del caso específico, explicó Pedro. Pero mencionaron que el mínimo que puedo esperar son $3 millones. Eso es el mínimo absoluto en mi caso, según entiendo. ¿Será más? ¿3 millones? Preguntó Augusta de nuevo, sorprendida. Esto es un robo, Pedro. Augusta, esto es ante todo sobre mi vida y mi salud, respondió Pedro sinceramente. Si algo me amenaza, estoy dispuesto a gastar cualquier cantidad para protegerme. No ahorraré en esto. Pero 3 millones, querido, persistió Augusta. ¿Por qué te preocupa tanto esa cantidad? Pedro, ¿de dónde sacaremos esos 3 millones? Presionó Augusta. Además, no son solo 3 millones, sino muchas veces más porque, como dijiste tú mismo, en tu caso será más caro. No me gustaría sacar dinero de esos ahorros que destinamos para comprar una casa de campo junto al mar. Pedro se sintió más conflicto. ¿Estás hablando en serio ahora?, preguntó. Sí, Pedro, lo digo en serio, respondió Augusta con ansiedad. Más de la mitad de ese dinero es mío, de mi salario, y no me gustaría sacarlo para luego pasar otros 10 años ahorrando la cantidad necesaria. Está bien, dijo Pedro, aplaudiendo. Entonces venderé mi parte en la empresa. ¿Qué dijiste? Augusta quedó en verdadero shock por la declaración de su esposo, más que por el costo del tratamiento. Pedro, has perdido completamente la cabeza, exclamó. Sí, Augusta, lo admito, dijo Pedro. Prefiero vivir pobremente, pero vivir, que disfrutar del lujo durante el poco tiempo que me queda. Si no quieres gastar parte del dinero de esa cuenta que hemos estado ahorrando para una casa de campo, lo siento. Haré lo que las circunstancias dicten. Pedro estaba devastado. No tengo otras ideas, murmuró. Sí, Pedro, no quiero.
Augusta gritó más fuerte. Lo siento solo porque he estado ahorrando dinero de mi salario durante varios años. Sí, sé que también está tu parte allí, pero no permitiré que toques mi sueño de tanto tiempo. Quiero vivir junto al mar, Pedro. Pedro no esperaba esas palabras de su esposa. Se sintió instantáneamente herido y algo compadecido de sí mismo. Está bien, Augusta, te entiendo, dijo Pedro resignado. Voy a vender la empresa. Véndela. Buena suerte para ti. Adelante y cura tu cáncer inexistente. Estás desperdiciando dinero, ¿sabes, verdad? No quiero volver a escucharte. Con eso, se dio la vuelta en silencio y salió de su oficina. Parecía que Pedro había tenido una seria pelea con Augusta. Ella no podía aceptar el hecho de que la salud y la vida de su esposo eran mucho más valiosas que cualquier dinero o casa junto al mar. Ni siquiera quería prestarle dinero para el tratamiento. Ella era economista de educación y era buena ahorrando y acumulando, pero lo hacía para ella misma. Pedro se sentó de nuevo en su oficina, afligido. Estaba oscureciendo y encendió su iluminación suave, diseñada originalmente para aliviar el estrés, relajarse y distraerse de los pensamientos negativos. Pero ahora no le ayudaba. Por alguna razón, todos los cambios importantes y decisivos en su vida últimamente sucedían instantáneamente, desde cambios de humor hasta decisiones complejas. Primero, su vida se dio vuelta después del diagnóstico de Mateo Soto. Luego tuvo una pelea con Augusta, como resultado de la cual concluyó que su esposa no era muy leal con él. Esto llevó a la decisión instantánea de vender el negocio. Incluso después de anunciar esta decisión, Pedro no dudó de que fuera correcta. Ahora, mientras estaba sentado en su silla cómoda y cálida en la oficina, reevaluaba profundamente sus valores, reflexionando sobre la vida y los problemas insuperables que habían surgido. Pedro se dio cuenta de que había pasado gran parte de su vida con una persona muy mercenaria y codiciosa. De repente, se le ocurrió que Augusta estaba con él solo por su situación financiera. Augusta no se había convertido en su amiga. Ahora, entendiendo toda la verdad, Pedro reflexionaba profundamente. Pedro comparó su relación con Augusta con las reuniones de negocios que había asistido repetidamente, aprendiendo a encontrar compromisos mutuamente beneficiosos, tal como en su vida familiar. De repente, resultó que Augusta era solo una socia comercial. La única diferencia entre los socios comerciales reales y su esposa era que Augusta ni siquiera quería buscar una solución mutuamente beneficiosa al problema. A cualquier costo, ella quería ahorrar dinero, sin preocuparse demasiado por la vida de su esposo. Divorcio, pensó fugazmente Pedro. No sería un gran shock financiero para él, el negocio y el apartamento eran suyos antes del matrimonio, y los pocos muebles actualizados no le costaron mucho. No debería dejarlo así. Ella me va a desangrar, pensó. Ahora entendía que si vendía su negocio, perdería también a su esposa, aunque ya no le importaba eso. La tarea principal era tratar su cáncer de hígado. El día siguiente transcurrió tenso. Pedro no quería tener contacto alguno con su esposa de ninguna manera, ella se había vuelto tan repugnante para él en un instante que tuvo que dormir en el sofá de la sala esa noche. Augusta, si todavía se le podía llamar así, estaba decepcionada de su esposo, aunque él estaba más decepcionado de ella. Todo este tiempo, ella sinceramente creía que su esposo estaba dispuesto a sacrificarlo todo por su bienestar. Al final, llegó a extremos como estos. Ella ya no veía límites y pensaba que él le debía algo. En el fondo, se convirtió en una persona que aprovechaba, y esto ya era irreparable. Simplemente lo ocultó de manera justa, hábil y profesional. Por lo tanto, este vil rasgo de su carácter solo podía discernirse en un momento crítico. En la noche antes de la visita programada a la clínica, Pedro comenzó a hacer las maletas. Su vuelo era a las 10 de la noche, y por la mañana tenía que llegar a su destino según lo planeado. Estaría allí durante unos días, así que necesitaba empacar suficientes cosas.
Llevaba consigo algo de efectivo que planeaba gastar en una posible consulta de pago. Debido a la alegría de encontrar una clínica adecuada, se olvidó por completo de aclarar esto. Tenía que pagar el transporte, la comida, así como reservar una habitación de hotel que ya había elegido. Tirando unos cuantos pares de jeans azules normales, 2 sudaderas, 3 camisetas y un par de calzoncillos en su maleta, Pedro se preparaba para salir del apartamento. Estos días apenas se comunicaban. Augusta cocinaba en silencio, hacía la colada y se ocupaba de sus propios asuntos, mientras Pedro, con la esperanza de concentrarse en el trabajo, leía informes de su empresa. Había informado a la dirección y a los socios que se apartaría del negocio por un periodo desconocido pero que definitivamente regresaría. Pedro lamentaba profundamente haberle contado a Augusta sobre su intención de vender su participación en la empresa para pagar el tratamiento y la rehabilitación. Alcanzó su chaqueta en el perchero cerca de la puerta cuando su esposa apareció en el marco de la puerta del salón. ¿Te vas?, preguntó ella, cruzando los brazos sobre su pecho. Sí, respondió Pedro bruscamente. ¿Qué pasa? ¿Te preocupa algo? No, respondió Augusta bruscamente. Estoy planeando empacar mis cosas y alejarme de ti. No soporto tu carácter, declaró. Lo he tolerado durante varios años, y cuando se trata de dinero, de repente me vuelvo desagradable. Está bien, dijo Pedro con un tono amargo. No lo voy a negar, pero es cierto. No me interpondré en tu camino. Buena suerte. No me interpondré en tu camino, repitió. Eso suena muy descarado desde tu perspectiva, respondió Augusta, entrecerrando los ojos. Desde mi punto de vista, finalmente estoy volviéndome independiente. Estoy tan cansada de ser tu ama de casa personal. Pedro, ¿una ama de casa?, preguntó Pedro sorprendido. ¿Estás hablando en serio? Sí, estoy completamente seria, Pedro. No estoy haciendo nada, no evoluciono. Me pesa, y ya no quiero vivir así. ¿En qué sentido no estás haciendo nada?, protestó Pedro. No te despedí. Sigues trabajando para mi empresa, solo que de forma remota. ¿Me preguntaste algo al mudarte conmigo? Si algo no te hubiera gustado, no te habrías mudado. Entonces, ¿por qué aceptaste mudarte aquí al norte?, preguntó Pedro con frustración. Olvidémoslo, suspiró Augusta, presionando su mano en la frente. Saltemos estas discusiones sin sentido que no llevan a nada, añadió, sintiendo que la tensión aumentaba. Te has acorralado a ti misma y ahora estás evitando la conversación, señaló Pedro, poniéndose su chaqueta. Está bien, no te detendré. Empaca tus cosas y vete. No te molestes en reclamar el apartamento o la empresa. Lo sé, dijo Pedro, con voz firme y resignada. Ya dije que no los necesito. Además, de todos modos estás planeando vender la empresa, respondió Augusta fríamente. Tal vez no lo haga, respondió Pedro. Tal vez lo dije en el calor del momento. No, Pedro. Ya sé que tu propia vida es más valiosa para ti que la de cualquier empresa o incluso tu propia esposa, respondió Augusta con calma. Dime, querida, elevó la voz notablemente Pedro, ¿qué has hecho para volverte más importante para mí que mi propia vida? Eso no me corresponde juzgarlo, respondió Augusta suavemente. Entonces, ¿de qué estamos discutiendo? Pedro miró enojado a su esposa. ¿Qué querías decir? Tienes mucho tiempo libre en el hotel, replicó Augusta con frialdad. Puedes pensar en lo que quería decir allí. Eres repugnante, respondió Pedro, abrochándose la chaqueta. Dándose la vuelta, agregó, deja las llaves en la casa de los vecinos. Allí vive Lorenzo, es una chica agradable y honesta, a diferencia de ti. Cuando llegue, la llamaré y le preguntaré si le diste las llaves. Las traeré. No necesitas preocuparte por mí. No quiero nada tuyo, respondió Augusta calmadamente. Retiraré el dinero de la cuenta de ahorros, anunció Augusta. No tienes derecho, respondió Pedro con calma.
Es matrimonial, lo dividiremos en caso de divorcio. No te preocupes. No se molestó en escuchar lo que Augusta pudiera responder. Salió del apartamento en silencio, cerrando la puerta de golpe. Pedro se quedó dormido en el avión. Se despertó instintivamente cuando todos los pasajeros comenzaron a levantarse de sus asientos. La azafata ni siquiera tuvo que despertarlo. Frotándose los ojos pegajosos y medio dormido con la mano, Pedro miró por la ventana. La pista de despegue de un aeropuerto desconocido de alguna manera le provocó dudas de inmediato. Supuso que, como la mayoría de las personas comunes durante el cambio de zona horaria, experimentaría dolor de cabeza. Pedro se sintió solo, como una persona no deseada en un lugar desconocido. El único pensamiento reconfortante era que estaría allí por muy poco tiempo, solo unos días. Se sintió de manera similar cuando se mudó a la capital y en su juventud, tan pronto como se graduó de la universidad. Decidió mudarse lejos de su pequeño pueblo a una gran metrópolis en busca de una vida mejor porque la que había vivido durante toda su juventud era categóricamente insatisfactoria. Creció en un pequeño pueblo, y el joven Pedro no pudo vivir cómodamente allí desde la infancia. Soñaba con convertirse en un líder exitoso, dirigir una gran empresa y ser una figura de autoridad para otros, un ejemplo exitoso, un modelo a seguir incluso desde joven. Hasta los 4 años, creció en una familia completa que estaba lejos de ser disfuncional, a pesar de los conflictos generalizados en el país. La familia de Pedro de alguna manera logró navegar por las dificultades de la vida, evitando las dificultades que podrían haberlos aplastado. Su padre, Emilio Jiménez, trabajaba como guardia de seguridad en un centro de cuidado infantil. No bebía ni fumaba y era un hombre muy justo y honesto. La madre de Pedro, Nora Jiménez, trabajaba como jefa de la cafetería en el hospital local, asegurando una vida decente para su familia y dispuesta a hacer cualquier cosa para asegurarse de que su hijo no careciera de nada. Mientras que otros niños del vecindario jugaban con viejos juguetes de madera, el pequeño Pedro estaba contento con juguetes modernos importados. De manera similar, mientras otros niños usaban ropa usada, Pedro se vestía bastante bien, como Nora lo llamaba. Cuando Pedro tenía 4 años, su abuela, madre de Nora, falleció, y Emilio, su padre, comenzó a beber. Esta pérdida inesperada lo devastó, provocando discordia y conflictos en la familia. 2 años después, desapareció sin dejar rastro. Nora, resentida con su esposo cuyo alcoholismo toleró durante 2 años, no se molestó en buscarlo. Las agencias de aplicación de la ley se encargaron del asunto pero no pudieron localizarlo. Nora parecía completamente indiferente hacia su esposo alcohólico a pesar de las dificultades financieras de su familia. Pedro nunca presumió ni lo mostró. Entendió que era como cualquier otro niño. Con gusto dejaba que sus amigos del vecindario jugaran con sus nuevos juguetes de moda, siempre ayudándolos y generalmente sin mostrar ninguna superioridad. A medida que Pedro crecía y se convertía en adolescente, se dio cuenta de que ese pueblo no era donde pertenecía, era pequeño y no ofrecía perspectivas de crecimiento. Un día expresó sus planes futuros a su madre, y ella reaccionó enérgicamente. Ella tenía planes diferentes para su hijo y parecía no estar dispuesta a considerar su opinión. Recibirás educación como electricista y, cuando la termines, te convertirás en economista, respondió ella. ¿De qué capital estás hablando? ¿Qué negocio es este? Este fue el comienzo de su creciente resentimiento hacia su madre. Aunque fuera desagradable para Nora reconocerlo, su hijo era mucho más inteligente y pensaba más en el futuro que ella. De su padre, Pedro heredó la honestidad y la equidad, y de su madre, las cualidades opuestas, naturaleza astuta y vanidad, pero en medida razonable. Estas cualidades completamente diferentes coexistían de manera notable en este joven. Después de terminar la universidad, Pedro, sin decir nada a su madre, compró un boleto hacia la capital usando el dinero que había ahorrado de su beca y se fue. Dejó a su madre una especie de nota de despedida. Mamá, quiero dirigirme a ti, probablemente por última vez.
Entiendo perfectamente que soy tu hijo y que, con tu carácter, no aceptas mi punto de vista. No quiero ofenderte, pero estoy estableciendo hechos. Por naturaleza, eres excesivamente egoísta o más precisamente, egocéntrica. Pero ahora tengo 19 años. Debido a problemas de salud, como sabrás, no soy apto para el servicio militar, así que el camino hacia la vida se abre para mí. Creo que mi nivel no coincide con el lugar donde te gustaría verme. Tengo que irme ahora. No acepto ningún comentario o, como tú los llamas, advertencias sobre este asunto. Viviré como quiero porque, en mi opinión, me merezco algo mejor. Creo que en tu búsqueda de la felicidad, olvidaste por completo que soy tu hijo, no un títere, soy una persona diferente. Como todas las personas normales, tengo la intención de esforzarme por lo mejor. Tal vez habría sido un excelente líder, pero no soy tu subordinado. He crecido de manera independiente, dejando este nido parental. Me voy a la capital, tengo algunos planes de acción, pero sé que no tienes la intención de escucharme, así que lo establezco como un hecho. En la capital, estoy seguro de que me espera una vida mejor. Perdóname por esto, mamá, pero probablemente heredé esta independencia o egoísmo de ti. Pero entiendo que, en mi caso, este egoísmo está dentro de lo razonable. Espero que algún día nos volvamos a encontrar, me verás en la televisión o leerás un artículo sobre mí. Definitivamente volveré, mamá. Hasta pronto. Pedro se fue durante el día, y Nora regresó del trabajo solo por la noche. Después de leer la carta, casi sufrió un infarto. Aunque intentaba genuinamente controlar severamente a su hijo por miedo a que se convirtiera en un criminal, esos temores tenían una base en ese entonces. Ella ni siquiera podía entender que su hijo entendiera esto. Pedro no tenía la intención de convertirse en bandido o adicto a las drogas. No, él conocía su valía prácticamente. Dedicó toda su infancia a los libros y varios documentales para entender cómo funcionan diferentes estructuras. Pedro estudió diligentemente historia y se fascinó por la psicología para entender las motivaciones de las personas con las que tendría que colaborar en el futuro. En términos más simples, desde muy joven, prácticamente desde primer grado, comenzó a prepararse para una vida adulta y desafiante, en la que estaba absolutamente seguro de que lograría un gran éxito. Después de unos días de viaje tedioso en autobús hacia la capital, Pedro se bajó en una parada desconocida. Así como entonces y ahora, se sentía como una persona pequeña en una metrópolis enorme, inadvertida y poco llamativa. La única diferencia entre la situación actual y entonces era que Pedro ahora era un hombre maduro. Al salir del aeropuerto con su maleta, comenzó a buscar un taxi. Por lo general, cerca de varias estaciones había taxistas privados persistentes que cobraban el doble o incluso el triple de las tarifas oficiales. Y de hecho, encontró tal coche, un gran automóvil extranjero. Pedro no era bueno identificando marcas de coches, y había un discreto letrero a cuadros naranja en el techo. Un hombre de apariencia española, con una gorra, gruesos bigotes negros y una barba pequeña y dispersa, estaba parado cerca del coche. Pedro se acercó de inmediato en su dirección. Hola, se dirigió al taxista llamado Vasco. Hola, amigo, respondió el conductor, extendiendo los brazos. ¿A dónde vas, querido? Te llevaré allí rápidamente. Conozco todas las carreteras por aquí. Pedro miró su reloj de pulsera. Le quedaban 3,5 horas antes de su cita en la clínica. ¿Cuánto se tarda en llegar a la clínica desde aquí?, preguntó Pedro. Bueno, te lo digo ahora mismo. El taxista cerró los ojos y comenzó a tararear suavemente, recordando la ruta. Se tarda 1 hora y media en llegar, sin atascos, respondió finalmente. ¿Y con atascos?, preguntó Pedro. Bueno, con atascos. Mira, quién sabe, ¿verdad?, sonrió amablemente Vasco. 1 hora o 2, tal vez 3. Depende del tráfico. Ya veo. ¿Y qué hay del precio?, preguntó Pedro con malicia.
Vamos a calcular el precio. Vamos, súbete y vámonos, respondió Vasco con entusiasmo. El ingenuo taxista no sabía con quién estaba tratando. Pensó que podría engañar fácilmente a Pedro por dinero, pero Pedro se mantuvo firme. No, afirmó Pedro. Dime el precio. No me moveré hasta que me digas la cantidad. 3, respondió Vasco con firmeza. 3.000. Vasco frunció el ceño, imaginando la ruta desde el aeropuerto hasta la clínica, que tomaría 1 hora y media en condiciones favorables. De acuerdo, asintió Pedro. 3.000 por 1 hora y media de manejo sin tráfico, o 3 horas con tráfico. Si me llevas allí en menos de 1 hora sin tráfico, pagaré la mitad. ¿Trato? Escucha, ¿cuál es tu nombre, señor?, preguntó Pedro con confianza, dando un paso adelante. Me llamo Vasco, respondió el taxista. Escucha, ¿qué es esta audacia?, exclamó Vasco. Ya te estoy dando un descuento, y tú pones tus condiciones sobre mí. 1.500 si me llevas allí en menos de 1 hora sin tráfico. Si hay atascos, entonces 1.500 si me llevas en menos de 1 hora y media, negoció Pedro. ¿Y si se tarda más de 1 hora y media sin tráfico?, cuestionó Vasco. En ese caso, lo arreglaremos en el momento, respondió Pedro firmemente. Solo para que sepas, si te arrastras como un caracol, tendremos una charla. Así que vamos y maneja a una velocidad normal. Mira qué persistente eres, se rió Vasco. Vasco se acercó a Pedro por el costado y le puso la mano en el hombro. ¿Eres algún tipo de hombre de negocios? ¿Por qué te importa?, respondió Pedro, sonriendo. Está bien, tenemos un trato. Vamos, dijo Vasco. Vasco abrió el maletero, Pedro cargó su maleta y se dirigieron a la dirección especificada. Llegaron a la clínica casi exactamente 1 hora y media después. A pesar de la impresión inicial de engañar al cliente ingenuo, Vasco no mintió, y Pedro pagó 3.000 después de despedirse del conductor. Pedro tomó la maleta por el asa y entró en la clínica. Esperó la cita durante 2.5 horas. La misma recepcionista, la chica con la que hablé por teléfono anteayer, estaba sentada en el mostrador, observó Pedro. Hola, tengo una cita con Roberto, le dijo Pedro. Roberto Fernández, confirmó Toya. Sí, él, respondió Pedro. Te llamé anteayer. Soy Pedro, agregó. Sí, ya veo, Pedro. Tienes una cita a las 2. Por favor, dime tu apellido y nombre, solicitó Toya. Pedro Jiménez, dictó Pedro. De acuerdo, gracias. Puedes esperar en el banco por ahora, instruyó Toya. Oh, perdón, se rió. Me olvidé por completo. Es la oficina número 8. Muchas gracias. Gracias, respondió Pedro, y caminó por el pasillo, buscando la oficina número 8 y encontrando la puerta correcta. Pedro colocó su maleta junto al banco, se quitó la chaqueta, se sentó en el banco blanco y comenzó a esperar la hora señalada. Mientras tanto, no había nadie en el pasillo, pero en el banco contiguo había una chaqueta. Pasó aproximadamente 1 hora, y salió de la oficina de Roberto una mujer de mediana edad pero elegantemente vestida. Se apresuró a recuperar su ropa del asiento vecino, seguida de un hombre calvo y con bigote de unos 60 años, vestido con una bata blanca ajustada. Hola, ¿eres Pedro? El hombre se dirigió a Pedro educadamente. Hola, sí, soy yo, respondió Pedro. Muy bien, entra, dijo, haciendo un gesto para que Pedro entrara en la oficina. Pedro miró su reloj. Siempre había tratado de adherirse a la disciplina laboral, aunque a veces fallaba. El reloj marcaba las 12:34 p.m. Pero aún no es, Pedro intentó objetar. Entra, interrumpió Roberto, y Pedro obedeció. La oficina tenía un aspecto muy hospitalario con paredes gris claro, y toda la decoración, incluidos los muebles, seguía una paleta de colores similar. Háblame sobre tu problema, Pedro, le dijo Roberto,
escuchando atentamente a su paciente. Ya me hicieron pruebas, pero en una clínica diferente, comenzó Pedro. No soy local, vivo en el norte, y me dijeron que tengo cáncer de hígado. Me molestaban dolores en el costado, justo en el área del hígado, pérdida de apetito, náuseas y pérdida de peso en general. ¿Alguno de estos síntomas te está molestando ahora?, preguntó Roberto como si estuviera siguiendo un guión. No puedo decirlo, respondió Pedro pensativamente. Tengo dolor de cabeza, pero no creo que esté relacionado con esto en particular. Podría estar relacionado, dijo el doctor con confianza. ¿Y tu apetito? ¿Tienes algún problema con él? Sí, tal vez, dijo Pedro, aún inseguro. Últimamente no he estado comiendo mucho. ¿Qué tipo de estilo de vida llevabas?, preguntó Roberto. Bueno, antes de todo esto, antes de estos síntomas, intentaba llevar un estilo de vida saludable. Hacía deporte, comía bien, no fumaba ni bebía, respondió Pedro. De acuerdo, dijo el doctor, mirando su monitor de computadora. Necesitarás someterte a un examen y realizar pruebas. Puedes hacerlo ahora mismo, organizaremos los resultados muy rápidamente, en aproximadamente una hora. Eso es maravilloso, dijo Pedro sinceramente. Dime, ¿cuánto costará? Las pruebas y la evaluación costarán un total de 30,000 pesos cada una. Necesitarás dar una muestra de sangre. Está bien, estoy de acuerdo. Ese mismo día, Pedro se sometió a todas las pruebas necesarias prescritas por Roberto Fernández. Inmediatamente después del examen, fueron juntos al laboratorio ubicado en la misma clínica. Le sacaron sangre de una vena y, dentro de una hora, como prometió el especialista, los resultados estuvieron listos. Tenemos el equipo más moderno para identificar alteraciones en el sistema corporal general y especialmente para detectar células cancerosas, explicó. Cuando Pedro regresó a su oficina, preguntó con ansiedad, «Está bien, pero ¿qué hay de mis resultados de las pruebas?» No te ocultaré nada, dijo Roberto con calma y confianza. Te diré cómo están las cosas. Se ha confirmado que tienes cáncer. Vale la pena señalar que se está desarrollando bastante rápidamente. ¿Cuándo te hiciste las pruebas anteriores en la otra clínica?, preguntó Roberto. Hace aproximadamente una semana o semana y media, respondió Pedro, desconcertado. Sí, confirmó el doctor, efectivamente está progresando muy rápido. Podemos intentar tratarte, pero las probabilidades son bajas. Aunque, de nuevo, depende de los métodos de tratamiento. Pero en tu caso, los métodos serán, por supuesto, los más avanzados y complejos. Aumentando las posibilidades de sobrevivir, declaró Roberto. ¿Por qué desaparecieron todos mis síntomas?, preguntó Pedro, mirando al espacio como un robot. Sucede. No voy a profundizar en la terminología médica ahora mismo. Solo diré que sucede, respondió Roberto. ¿Y cuánto costará este tratamiento? Alrededor de 10 millones, dijo Roberto con calma. No tengo ese tipo de dinero en este momento. Dime, ¿cuánto tiempo me queda de vida? Creo que tu vida normal y tranquila puede llegar a su fin en un par de meses. Después de eso, comenzará la agonía y el sufrimiento constante. Créeme, sé de lo que hablo. El camino de vuelta, todo parecía envuelto en niebla, rodeado de oscuridad. No había un solo pensamiento positivo. Todo giraba en torno al hecho de que la vida llegaba a su fin. Darse cuenta de esto era dolorosamente triste, melancólico y amargo. Casi todo su tiempo libre Pedro lo dedicó al trabajo, y ahora cuando la vida parecía estar llegando a su fin, como un anciano en su lecho de muerte mirando hacia atrás, se dio cuenta de que había cometido un error enorme. No había logrado ver el mundo. No había hecho todo lo que había planeado para la vida en su adolescencia. Como si todo hubiera salido mal. De alguna manera no había previsto la enfermedad mortal. Decidió no quedarse en este desafortunado viaje de negocios y eligió regresar a casa lo antes posible. Estaba decidido a vender su participación en la empresa.
Podría cubrir fácilmente todos los gastos del tratamiento si lo hiciera. El único problema era el tiempo. Vender su participación es un proceso largo y tedioso. En primer lugar, necesitaba encontrar a alguien dispuesto a comprarla, y ni siquiera Pedro pudo estimar los plazos aproximados. Fuera de la clínica donde se confirmaron sus peores temores, había un taxi disponible. No era Vasco quien conducía, sino otro hombre que también llevó fácilmente a Pedro al aeropuerto. Sin embargo, el pasajero, acostumbrado a diversos negocios rentables, esta vez no regateó, sino que aceptó el precio establecido por el conductor privado. No tenía tiempo para eso ahora. Esperaba sinceramente que hubiera boletos disponibles para un vuelo de regreso al norte, incluso con escalas en el aeropuerto. Pensamientos ansiosos lo abrumaron en el camino, creciendo geométricamente en escala. Mirando por la ventana a la ciudad nocturna donde, a diferencia de su ciudad natal, no había nieve, Pedro pensó que pronto se convertiría en una oscuridad similar él mismo. Una vez más, literalmente en un instante, simplemente devaluó su vida y todo lo que había logrado en estos cortos 35 años. Ahora ya no le importaban las condiciones que tendrían sus empleados en la empresa bajo el nuevo propietario, quien obtendría su apartamento y todas sus pertenencias, y más. No había nada más en su vida, solo la empresa y un gran apartamento en un buen y exclusivo complejo residencial. Eso era todo. Su esposa resultó ser una persona codiciosa que sacrificó a su esposo enfermo por su prosperidad personal. No tenían hijos. Augusta nunca quiso tener hijos, justificándolo diciendo que simplemente no habría tiempo para ellos. Pedro arregló las cuentas con el conductor, recogió su maleta y regresó al área de espera del aeropuerto. Acercándose al mostrador, preguntó, ¿cuándo es el próximo vuelo hacia el norte hoy? ¡Qué suerte!, pensó el hombre. Un boleto, por favor, dijo al cajero. Pagó al cajero, recibió su boleto y mirando el tablero de salidas, se dio cuenta de que tendría que esperar aquí bastante tiempo, 2 horas. Se sentó tranquilamente en un banco y continuó contemplando lo insignificante que era la vida. Querida, ahora compraremos un boleto y volaremos, dijo alegremente una mujer que pasaba con su hija de 7 años. ¿De verdad?, preguntó la niña con sincera sorpresa. Sí, Wanda va a volar, respondió Pedro. Pedro abrió los ojos y miró a esta familia. ¡Qué suerte tenía esta mujer! Tenía una hija hermosa que, por cierto, se parecía a ella. Estaba sana, todo estaba bien con ella, y estaba criando a esta hermosa hija. La niña también tenía suerte, tenía una mamá y, por ahora, no había problemas. La voz interior entabló un diálogo con la mente de Pedro. Detente, ¿qué? Mamá. ¿La niña pequeña tiene una mamá? Tiene una mamá. En este momento, el razonamiento del hombre comenzó a conversar con la voz interior. Mamá. Así que espera, yo también tengo una. Saltó rápidamente del banco y, pasando por alto a la joven familia, corrió hacia el mostrador. Disculpa, cancélalo, comenzó a gritarle al cajero. ¿Qué? La joven cajera no entendió al principio. ¿Qué quieres decir con cancelar mi boleto? Por favor, cámbialo. Necesito ir a otra ciudad. Hay otro vuelo, pero sale en 40 minutos. Está bien, necesito un boleto para allá. El procedimiento para cambiar el boleto no tomó mucho tiempo y el hombre inspirado, agarrando su maleta, se dirigió rápidamente a la puerta de embarque. Lo logró, tomó el asiento indicado en el boleto y respiró aliviado. Mamá, tengo una mamá, continuó hablando consigo mismo en su cabeza. Voy a ver a mi mamá. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto ha pasado? 10. No, más. 16. ¡Qué pesadilla! No he visto a mi mamá durante 16 años. Bueno, ahora la veré. El avión despegó y voló hacia su ciudad natal. El vuelo duró 5 horas. Durante este tiempo, Pedro logró dormir en el avión y sorprendentemente descansar un poco.
En las últimas 24 horas, había salido del aeropuerto por segunda vez. Pero esta vez, no se sentía como una persona insignificante en una ciudad grande y desconocida. Sabía exactamente por qué había venido aquí. Además, la ciudad le resultaba familiar. Era el lugar donde había pasado una parte integral de su juventud. Pedro aún recordaba la dirección donde él y su madre vivían, aunque no en la ciudad misma, sino en un pequeño asentamiento cercano. Tomando el primer taxi disponible, dio la dirección al conductor, sorprendiéndolo inicialmente, y se dirigieron hacia el pequeño pueblo. Ya era amanecer, y el hermoso sol naciente iluminaba los campos o bosques con su brillante color naranja. Había nieve aquí, pero no tanto como en el norte, solo cubría parcialmente el suelo. El viaje al pueblo natal de Pedro duró solo unos 40 minutos. Pagó al taxista de nuevo, recogió su maleta y se quedó frente a la casa familiar. No era un edificio de varios pisos, era un patio de tamaño mediano que combinaba varias casas privadas. Este era el lugar donde creció, donde pasó la primera parte de su vida, que estaba a punto de terminar tan pronto. Recordó todo cuando vio su casa familiar. Recordó jugar en el patio común con amigos de las casas vecinas, y cómo corrían de una casa a otra y a veces se quedaban a dormir. Toda la infancia parecía surgir de repente, como dominando todos sus pensamientos, incluida la enfermedad mortal. Exhalando un cálido aliento con una sonrisa en su rostro, Pedro se acercó a la puerta. De repente, vio a una hermosa joven saliendo de la casa donde vivía, y esta casa estaba justo frente a la entrada del patio. Ella estaba vestida de manera similar a Pedro, jeans azules normales, una chaqueta negra con capucha sobre la cabeza y botas altas y cálidas de fieltro. Tan pronto como salió de la casa, notó inmediatamente al hombre parado con una maleta frente a la puerta. «Hola», gritó con una voz delgada, encantadora y muy hermosa. «¿A quién estás buscando?» «Hola», gritó Pedro confundido. «¿Quién vive en la casa de la que acabas de salir?» La chica, mirando a su alrededor, rápidamente bajó los escalones de la casa y corrió hacia la puerta. «Soy yo y mi mamá, por así decirlo». «¿Qué pasa?», preguntó. Pedro se confundió aún más. Por alguna razón, inicialmente ni siquiera consideró la posibilidad de que su mamá pudiera haberse mudado de esta casa a otro lugar. Intentó reponerse y preguntó, «¿Nor Jiménez solía vivir aquí?» «¿Sabes dónde se mudó?» «Ella todavía vive aquí», respondió la chica, sorprendida. «¿Y tú quién eres en realidad?» «Espera, no entiendo nada», interrumpió Pedro. «Dijiste que tú y tu mamá viven aquí, ¿verdad?» «Bueno, ella no es exactamente mi mamá», dijo la chica avergonzada. «¿Y tú quién eres? ¿Puedes decirme?» «Soy su hijo, Pedro», exclamó. «Y no entiendo muy bien por qué tengo una hermana». «Así que eres su hijo», exclamó la chica asombrada, como si estuviera conociendo a su ídolo de la infancia. «Bueno, sí», respondió Pedro con calma, pero en el fondo sentía cierta culpa. «¿Puedo visitar a mi mamá?» «Por supuesto, pasa», respondió la chica. Ella abrió la puerta y Pedro, llevando la maleta en la mano, entró al patio, recordando cómo solía llevar un maletín a la escuela. «Supongo que tu nombre es Pedro, ¿verdad?», preguntó la chica. «Sí, Pedro», confirmó él. «Por cierto, ¿cuál es tu nombre?» «No te has presentado». «Me llamo Marta». «Encantada de conocerte», dijo ella. «Encantado de conocerte también», respondió Pedro. «¿Por qué dijiste que vives aquí con tu mamá?» «Nora no es tu mamá en absoluto», preguntó Pedro. «Es más fácil para mí decir eso», respondió Marta. «Puede que no me recuerdes ni me conozcas. Cuando te fuiste, tenías 19 años y yo solo tenía 12, y mi mamá real que vivía en la calle Oak, quizás recuerdes, está al otro lado de la ciudad, mi mamá era buena amiga de la tuya». «¿Cuál es el nombre de tu mamá?», interrumpió Pedro a Marta. «Su nombre era», dijo suavemente, «Zoraida Castro. Quizás la recuerdes». «Ah,
exclamó Pedro. Sí, recuerdo a Zoraida. Todo el vecindario solía visitarla para que les leyera el futuro. ¿Era ella? Sí, respondió Marta. Mi mamá falleció cuando yo tenía 12 años. Nora, tu mamá, se compadeció de mí y me acogió. ¿Sabes cómo sufrió cuando te fuiste? No encontraba paz, tomaba tranquilizantes y apenas comía. Es difícil expresarlo con palabras. Lo que Pedro sintió en ese momento fue un palpitar en el pecho, como si su corazón fuera una lavadora en vez de un órgano humano. Se sintió increíblemente avergonzado, culpable hacia su madre, pero no podría haber actuado de manera diferente. Las circunstancias lo llevaron por ese camino. Mientras tanto, Marta y Pedro entraron a la casa. Tú entra adentro, y yo correré a la tienda, susurró Marta. Son las 6 de la mañana. ¿Qué tienda?, se preguntó Pedro. Recientemente conseguimos una que está abierta las 24 horas. Se nos acabó el pan en casa. Volveré pronto. Y la chica salió corriendo de la casa. Marta, ¿por qué corres de un lado a otro? Una voz senil vino desde algún lugar de la habitación. ¿Se te olvidó algo? Decidiendo no hacer ruido innecesario, Pedro se quitó los zapatos en silencio, dejó la maleta en el pasillo, que, según supuso, había sido renovado por Marta desde su partida, y entró a la habitación. Entró al salón desde donde había escuchado la voz. La voz no había cambiado mucho en 16 años. Solo adquirió un poco de ronquera, esa voz tan familiar pero al mismo tiempo olvidada le hizo sentir escalofríos. Marta. Nora gritó aún más alto. ¿Estás aquí? Al entrar al salón, donde una mujer mayor con cabello gris pero bien arreglado estaba sentada, usando gafas con gruesos armazones, Pedro no pudo articular ni una palabra. Todo a lo que estaba psicológicamente preparado en ese momento se convirtió solo en un extraño saludo. La anciana sentada en el sofá y preparándose para encender el televisor miró al hombre. Parecía que al principio no lo reconoció y no entendió quién había entrado en su casa. Parecía ser una persona aleatoria, esa fue la impresión inicial de la anciana. Pero luego, un par de segundos después, cuando pudo mirar lo suficiente hacia el rostro de ese hombre desconocido, el shock de la mujer fue evidente. Sus ojos literalmente se salieron de las órbitas y dejó caer el control remoto de sus manos. Cayó al suelo y se rompió, haciendo que la tapa del compartimento de las pilas volara por los aires. Ambos comenzaron a respirar más rápido. Pedro extendió los brazos como señal de que estaba listo para un abrazo fuerte y, entre lágrimas, dijo, «Mamá, estoy en casa». En ese preciso momento, Nora literalmente saltó del sofá y corrió rápidamente hacia su hijo. «Pedro», exclamó. «Mi querido Pedro ha vuelto a casa». Abrazó fuertemente a su hijo, a quien no había visto en 16 años, y comenzó a besarlo. Es difícil describir las emociones de una madre que no sabía nada de lo que había sucedido con su hijo durante los últimos 16 años. Algunas madres, especialmente las irresponsables, llegan a aceptar esto o incluso olvidan por completo que alguna vez tuvieron hijos, mientras que es aún más difícil describir las emociones de una madre que no sabía qué había estado haciendo su hijo, o si de hecho había estado vivo en absoluto durante los últimos 16 años. Y que después de tanto tiempo separada de su hijo lo conoció por primera vez. Los sentimientos maternos primitivos y genuinos nunca desaparecen, incluso cuando una madre no ha visto a su hijo en 16 años. Pueden disminuir gradualmente, retirándose a lo más profundo del alma, pero perduran toda la vida. Pueden no manifestarse en la vida cotidiana, estando completamente ocultos detrás de una máscara de bienestar moral, pero en lo más profundo, una madre que fue separada de su hijo se despertaría todos los días con la esperanza de que hoy él regresara a casa, que hoy lo vería y entendería que su hijo estaba seguro y bien. Este era exactamente el caso de Nora, la madre de Pedro Jiménez. Ella nunca olvidó a su hijo. Todos los días rezaba por su salud, aunque antes de la partida de su hijo era una atea convencida y pensaba que ahora en algún lugar del mundo su hijo estaría vivo y bien.
Marta, hoy es un día especial para mí. Nora irrumpió en el pasillo, llorando y gritando, al escuchar el ruido de la puerta principal cerrándose. Ve de nuevo a la tienda y compra un pastel. Vamos a celebrar. Pedro ha regresado. Nora, sé que él ha venido. Fui yo quien lo recibió, dijo la chica con una sonrisa en el rostro. Entendí de inmediato lo que necesitaba comprar, además del pan. Fueron a la cocina, donde Pedro ya estaba sentado, mirando a su alrededor incómodo. Es como si todo hubiera cambiado y, sin embargo, nada hubiera cambiado, pensó, observando la cocina. Pedro, ¿cómo estás? Cuéntame, hijo. No te he visto en tantos años, dijo Nora compartiendo literalmente su energía positiva con su hijo, quien en lo más profundo se sentía increíblemente avergonzado. Pero estos sentimientos se desvanecieron bajo la presión del buen ánimo de su madre. Mamá, todo está bien, asintió Pedro tranquilamente, aún no listo para abordar lo malo. Tengo mi propio negocio en la capital, uno bastante decente de hecho. Tengo una gran red de tiendas minoristas, y vivo en el norte, es más fácil para mí allí. ¿Ves? Pedro siempre quiso ir a la ciudad. Nora agitó su dedo índice, dirigiéndose a Marta. Siempre quiso ir al norte, lo recuerdo bien. Sí, lo quería, confirmó Marta, cortando el pastel. Sí, Pedro es un buen chico, simplemente genial. La anciana no podría estar más feliz de tener a su hijo de vuelta. Así que, Pedro, ya soy una mujer mayor, dime, ¿tengo nietos? ¿Cómo va tu vida personal? Y aquí empiezan los problemas, Pedro respondió con una sonrisa avergonzada, bajando la cabeza. ¿Qué pasa? Nora exclamó teatralmente. ¿Por qué te estás divorciando? ¿Y quién es esa chica? Mi esposa, sigue siendo mi esposa, se llama Augusta. La conocí a través del negocio, la contraté como mi contadora. Sabes, mamá, al principio, era una buena chica, honesta y fiel. Bueno, solo al principio. Luego se mudó al norte conmigo, ya tenía mi propio apartamento. Y hace apenas una semana, mostró su naturaleza traicionera. Estaba conmigo solo por el dinero, no tenía sentimientos genuinos por mí. Tal vez no sea así en realidad, pero así es como se mostró. ¿Y ahora qué? ¿Van a divorciarse? Sí, cuando llegue a casa, presentaré la solicitud de divorcio, dijo Pedro con confianza. Mamá, probablemente ella demandará por la mitad de tu apartamento y la empresa. No, mamá, no lo hará, dijo Pedro con confianza. Yo gané todo esto cuando estaba solo. El apartamento y la empresa seguirán siendo míos. Marta sirvió el pastel en la mesa, y para entonces la tetera acababa de hervir. Hablaron de muchas cosas, tenían mucho de qué hablar en 16 años. Discutieron casi toda la vida de Pedro, pero sin revelar el hecho del cáncer. También hablaron de la vida de Nora, cómo sufrió en los primeros años cuando su hijo dejó el hogar paterno y no se puso en contacto de ninguna manera. Ella compartió sus preocupaciones y derramó algunas lágrimas. Nora también habló sobre cómo prácticamente adoptó a Marta después de la muerte de su madre, Sarita Castro. Lo dijo todo. Marta también compartió su destino, que describió como no fácil pero soportable. Después de discutir todos los temas apremiantes y responder todas las preguntas que se acumularon durante 16 años de separación, lo que tomó alrededor de 4 horas, llegó el momento de contar la tragedia principal de Pedro. Mamá, sabes, vine aquí por una razón, dijo Pedro, dando un sorbo a su tercera o cuarta taza de café, perdió la cuenta de cuántas había tomado. Tengo un gran problema y simplemente no pude evitar venir. Vaciló por un momento, eligiendo sus palabras, mientras Marta y Nora se quedaron inmóviles en anticipación. ¿Qué pasa?, exclamó la anciana, agarrándose el corazón. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué te preocupa? Tranquila, Nora, dijo Marta con calma, pero toda su atención estaba puesta en Pedro. Déjalo hablar. Ella lo miraba muy atentamente, pero el hombre mismo no lo veía.
Mamá, dijo, secándose los ojos. Tengo cáncer de hígado. Nora ahora apretaba mucho más fuerte su corazón. ¿Qué? ¿Qué dijiste, Pedro?, preguntó, con cada palabra su voz volviéndose más suave, y se quitó los anteojos. Tengo cáncer de hígado. Está progresando muy rápidamente, continuó Pedro. De hecho, vine a despedirme. El tratamiento costará $10 millones. Solo puedo obtener ese dinero rápidamente vendiendo mi participación en la empresa, pero no lo haré rápidamente. No tomaré un préstamo por principio. En los últimos 2 días, he pensado mucho, he llegado a muchas conclusiones y he reevaluado mucho. Ya he aceptado mi destino, mamá, y solo vine a despedirme. Después de la cálida recepción del hijo pródigo y la solemne ceremonia de beber café por su regreso, se derramaron muchas lágrimas. Nora literalmente comenzó a tener un ataque histérico, que sería muy difícil de detener. Pedro mismo ya no sentía nada después de anunciar tan terribles noticias, porque en los 2 días anteriores a este día, había reconsiderado genuinamente muchas cosas, llegando finalmente a la conclusión de que este era su destino. Nora lloró aparentemente sin cesar. Todas sus esperanzas de que su hijo había regresado y de que su hijo estaba a salvo y sano se desmoronaron en un instante. No podía creer esta noticia, no podía confiar en sus oídos. Pedro, ¿puedo hablar contigo un par de minutos? Marta preguntó cuando Nora se había calmado un poco y solo estaba sentada en silencio. Necesitamos hablar. Pedro, sin esperar tal oferta, estaba muy interesado en hablar con la chica. No sabía qué podría decirle, y esto despertó su genuino interés. Pero aún más intrigante fue el hecho de que ella quisiera hablar sobre eso con él a solas, sin Nora. Salieron afuera. Después del ambiente hogareño ordinario, el cielo blanco desde el cual caía nieve parecía como una lámpara brillando directamente en sus ojos. Durante un par de segundos, cegó tanto a Marta como a Pedro. Pedro, la chica comenzó cuando cerró la puerta. Debería explicarte algo. Dímelo tal como es. Entenderé todo, respondió Pedro calmadamente. Eres de la ciudad, y para ti, explicar tales cosas es 1000 o incluso 10.000 veces más difícil que para los locales, o al menos para aquellos que viven en un pueblo. Bueno, solo dime, insistió Pedro. Mi madre era adivina, una bruja, una hechicera, llámalo como quieras, comenzó Marta. Tenía el don de curar, ya sabes, así que todo el pueblo solía venir a ella. Mayormente eran alcohólicos cuyos hígados estaban dañados, y ella los sanaba con su don. ¿Y qué intentas decirme con esto? La reacción de Pedro indicó que, como Marta dijo inicialmente, él estaba bastante escéptico acerca de esta información. El don de curar se transmite por línea familiar, intentó convencer la chica al hombre. Puedo intentar sanarte. ¿Te estás burlando de mí? Pedro preguntó, haciendo una expresión facial extraña. Ya he aceptado mi destino, y tú todavía quieres decirme que puedes curarme de cáncer de hígado, que se está desarrollando muy rápidamente. Los especialistas demandan $10 millones por este tratamiento, y tú quieres hacerlo con alguna adivinación. Pedro, dijo Marta, mirándolo intensamente con una mirada suplicante, al menos puedes intentarlo. No necesitarás hacer nada, yo haré casi todo por ti. Es gratis, no te pido dinero. ¿Y cuánto tiempo durará esta operación? Pedro enfatizó la palabra, operación. Después del ambiente hogareño ordinario, el cielo blanco desde el cual caía nieve parecía una lámpara brillando directamente en sus ojos. Durante un par de segundos, cegó tanto a Marta como a Pedro. Pedro, la chica comenzó cuando cerró la puerta. Debería explicarte algo. Dímelo tal como es. Entenderé todo, respondió Pedro con calma. Eres de la ciudad, y para ti, explicar estas cosas es 1000 o incluso 10.000 veces más difícil que para los locales, o al menos para aquellos que viven en un pueblo. Bueno, solo dime, insistió Pedro. Mi madre era adivina, una bruja,
una hechicera, llámalo como quieras, comenzó Marta. Tenía el don de curar, ya sabes, así que todo el pueblo solía venir a ella. Mayormente eran alcohólicos cuyos hígados estaban dañados, y ella los sanaba con su don. ¿Y qué intentas decirme con esto? La reacción de Pedro indicó que, como Marta dijo inicialmente, él estaba bastante escéptico acerca de esta información. El don de curar se transmite por línea familiar, intentó convencer la chica al hombre. ¿Puedo intentar sanarte? ¿Te estás burlando de mí? Pedro preguntó, haciendo una expresión facial extraña. Ya he aceptado mi destino, y tú todavía quieres decirme que puedes curarme de cáncer de hígado, que se está desarrollando muy rápidamente? Los especialistas demandan 10 millones de pesos por este tratamiento, y tú quieres hacerlo con alguna adivinación. Pedro, Marta dijo, mirándolo intensamente con una mirada suplicante, al menos puedes intentarlo. No necesitarás hacer nada, yo haré casi todo por ti. Es gratis, no te pido dinero. ¿Y cuánto tiempo durará esta operación? Pedro enfatizó la palabra, operación. No lo sé. Tengo que intentarlo, respondió Marta calmadamente. Tengo un libro con hechizos para todas las enfermedades, incluido el cáncer. Solo necesitamos ver cómo leer este hechizo y qué rituales deben realizarse. Bueno, si insistes, podemos intentarlo, dijo Pedro, como si estuviera haciendo un favor. Pero creo que será una pérdida de tiempo, agregó con escepticismo. Veremos, Pedro, respondió Marta con confianza. ¿Por qué me preguntas aquí y no adentro? Pedro preguntó cuando Marta ya estaba a punto de entrar a la casa. Para que el hechizo funcione, la persona que necesita curación debe dar su consentimiento personal sin oídos externos. Solo después de que haya aceptado cara a cara la ceremonia y el hechizo se puede hacer pública esta información, por así decirlo. Entraron en la casa, y Marta corrió primero a su habitación, que hace 16 años solía ser la habitación de Pedro. Encontró el libro en el que su abuela, Antonia Gill, había registrado muchos hechizos, y encontró un hechizo para el cáncer. El hechizo, por así decirlo, era universal y adecuado para todas las etapas y tipos de cáncer. El ritual tuvo lugar esa misma noche. Marta informó a Nora que pretendía curar a su hijo de esta enfermedad espantosa. Nora no pudo dormir, pasó toda la noche en la cama, esperando a que Marta saliera y dijera que todo se había completado con éxito. Marta llevó a cabo el ritual en su habitación. Hubo muchos matices, y a veces Pedro mismo tuvo que leer incantaciones incomprensibles en un idioma desconocido. Durante este extraño procedimiento, completamente desconocido para él, se mantuvo en completo desconcierto, manteniendo una actitud bastante escéptica. Unas horas más tarde, la puerta de la habitación de Marta se abrió, y ella entró en la habitación de Nora para verificar si estaba dormida. Nora no lo estaba, así que Marta pudo informar de inmediato que todo había ido bien y que debería haber dado frutos. 2 días después, Pedro voló hacia la misma clínica donde le pidieron 10 millones de pesos por el tratamiento. Decidió comprobar si el hechizo funcionaba y aún se acercaba con bastante escepticismo. Marta insistió en que se le volviera a examinar y él pagó a este hospital privado otros 30,000 pesos por resultados rápidos y precisos. Roberto, después de revisar los resultados, estaba asombrado. ¿Cómo es posible?, dijo, cubriéndose la boca con la mano. Hace solo unos días, te diagnosticaron un tumor en el hígado, y ahora, está claro como si se hubiera evaporado. ¿Podría ser que nuestro equipo esté equivocado? No puede ser. Pedro mismo se había acostumbrado tanto a estos cambios rápidos en su entorno que ni siquiera se sorprendió de que algunas palabras en un idioma desconocido pronunciadas por una hechicera hereditaria pudieran milagrosamente eliminar una enfermedad casi incurable de su cuerpo. En resumen, regresó con su madre con buenas noticias y celebraron una vez más con una taza de café y pastel de manzana. Nora estaba muy feliz de que su hijo se hubiera recuperado. Pasó un año. Durante este año, Pedro experimentó cambios rápidos y abruptos.
Se divorció de su esposa, y la cuenta de ahorros que ella estaba renuente a gastar en su tratamiento se dividió por la mitad. El apartamento y la empresa, por supuesto, quedaron en manos de Pedro. Pedro comenzó a comunicarse mucho con Marta, intercambiaron mensajes y eventualmente comenzaron una relación a distancia. Pronto, la chica se mudó con él y luego, después de ahorrar algo de dinero, el hombre compró un apartamento para su madre en el norte, en la misma zona donde Pedro vivía con Marta. Después de vivir juntos durante 6 meses en armonía y amor, que antes les era desconocida. Una mañana, durante una taza de café matutino, Marta dijo, Pedro, ni siquiera sé cómo decirte esto. Una tímida sonrisa apareció en su rostro. ¿Qué pasa? Pedro de repente se puso nervioso. Pedro, hay algo. Tu mamá estará feliz de la vida. En resumen, compré una prueba de embarazo ayer. Vamos a tener un bebé. Pedro contuvo el aliento. Abrazó fuertemente a Marta y cerró los ojos, que de repente se llenaron de lágrimas. Pedro, ¿estás feliz? La chica fingió fruncir el ceño. Pedro sonrió y besó a Marta. Mi amor, no solo estoy feliz. Estoy tremendamente feliz. 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 Feliz.